Buenas noches, ¿cómo están? Yo creo que a lo mejor no hemos todavía digerido la victoria de Andrés Manuel, pero hay que ponernos a pensar el por qué Andrés Manuel ganó estas elecciones y las ganó por una diferencia abismal. Y digo, yo creo que hasta sus mismos seguidores deben de ver lo incapaz, lo enfermo, lo totalitario que es Andrés Manuel. Entonces, ¿por qué votaron por él? Pero no solamente votaron por Andrés Manuel, votaron en forma masiva por un partido que está lleno de basura política, que los mismos seguidores de Andrés Manuel saben que está lleno de esta basura política, pero además piensan que Andrés Manuel es capaz de cambiar esta basura política por algo que le va a servir al país. Digo, obviamente esto no puede suceder, no va a suceder. Digo, si no lo hizo cuando fue jefe de gobierno, que estuvo rodeado de escándalos de corrupción, pues digo, ahora que es presidente y rodeado de esta escoria política del PRI, del PAN y del PRD, pues estamos seguros, y no lo dudaré ni un solo segundo, que Andrés Manuel no va a poder acabar con la corrupción. Dijo, ni siquiera creo que pueda reducirla significativamente. Digo, eso es si de verdad trata de reducir la corrupción. Eh, dijo, no puedes reducir la corrupción cuando los principales focos de corrupción en el país, que son estos sindicatos que han extraído la sangre, la fuerza vital de México y de las empresas estatales, del sistema mexicano, el sindicato de maestros, el sindicato de Pemex, el sindicato de Luz y Fuerza, de la fallecida Luz y Fuerza, ahora de Comisión Federal. Entonces, todos estos sindicatos están allegados a Andrés Manuel, están pegados a él, el sindicato de mineros también, incluso. Entonces, es imposible que Andrés Manuel pueda cumplir con la mayor promesa que le hizo a su electorado y por la cual votaron masivamente por él. Pero también debemos de pensar en otras razones por las que la gente seguramente votó por él. Votaron porque a lo mejor Andrés Manuel se vio un poco más pragmático en estas elecciones, más conciliador. AMLO tiene un mérito indudable. Él y su equipo llevan años insistiendo en crear una organización de base y han ido logrando una estructura que está retando y derrotando a los otros partidos, afirma Sergio Aguayo, politólogo del Colegio de México. Además, el sucesor de Enrique Peña Nieto manejó en esta campaña un discurso de tono más conciliador y pragmático, asegura José Luis Berlanga, experto en teoría política de la Universidad de Monterrey. La tercera es la vencida, el largo camino que recorrió AMLO para llegar a la presidencia de México. Esta vez planteó un movimiento atrapo a todo México. No trató de mesurarse, de no atacar a tanto a, a las empresas, al sector empresarial en México. Entonces creo que eso tuvo mucho que ver. Así, a su campaña se sumaron gente que antes hubieran sido impensables. Entre grandes ejemplos está el empresario Alfonso Romo, que ha declarado que antes era contrario a Andrés Manuel y ahora será su jefe de gabinete. También su coordinadora de campaña, Tatiana Cloutier, es hija de Manuel Cloutier, que fue candidato a la presidencia del Partido de Acción Nacional, PAN, en 1988. Además, ella misma militó en el partido de derecha hasta el 2005. Pero la mayor polémica la causó la coalición formada con el Partido Encuentro Social, PES, de raíces evangélicas y de ultraderecha. Ahora, yo creo que esta es la razón más importante por que la gente votó por Andrés Manuel y por Morena, sin siquiera conocer a los candidatos, porque ya vieron que muchos candidatos de esos están hasta presos, secuestradores, asesinos, cumplieron sentencia, digo, una porquería de verdad esto de los candidatos de Morena. Pero la principal razón
y esto sí lo tengo que decir, por la que la gente votó por Andrés Manuel, sin siquiera fijarse en los candidatos que estaban en las boletas y conocerlos, porque digo, ya ni siquiera saberse el nombre, no sabían ni siquiera qué representaban, cuáles eran sus promesas de campaña, caramba. De verdad, México en estas elecciones ha demostrado lo poco que sabe sobre su sistema político. Estoy seguro que más del 90% de los mexicanos no conoce a su representante, es decir, su diputado local. Así lo pongo. El voto de castigo definitivamente fue lo principal. En México existe un enojo generalizado, sobre todo por la inseguridad y por la corrupción en los distintos estratos gubernamentales. Esto ha contribuido a la crisis del gobierno de Enrique Peña Nieto, explica Bartra. En el último sexenio han salido a flote grandes escándalos de corrupción de todos los niveles. 3 escándalos que muestran cuán extensiva está la corrupción en México. Uno que dañó especialmente al presidente Peña Nieto fue el de la Casa Blanca, una propiedad valuada en 7 millones que pertenece a su esposa Angélica Rivera. La mansión fue vendida por Grupo IGA y recibió contratos de obras públicas en los tiempos de que Peña Nieto fue gobernador del Estado de México. Ese fue uno de los principales. Por su parte, el experto de la Universidad de Monterrey señala que frente al hartazgo con el gobierno, que se percibe como corrupto, una parte de la ciudadanía percibe a AMLO la posibilidad de un cambio auténtico. Lo dudo teniendo en su militancia la basura de los demás partidos. Además, la imagen que tienen de AMLO es que es un político honesto, dicen ellos. En cierta medida, AMLO también simboliza al político antisistema. No entiendo, esto es algo muy importante. Generalmente todos los políticos antisistema en los demás países han venido de fuera del sistema realmente. Han sido, Chávez era un militar. Otros de verdad no habían participado en la política o eran candidatos independientes, pero Andrés Manuel ha vivido y ha sido parte del sistema toda su vida, no ha trabajado en absolutamente otra cosa. Entonces, yo me pregunto cómo es que los mexicanos piensan que alguien que ha vivido del sistema, que ha robado del sistema, que es parte de esa corrupción del sistema, puede ser considerado como el antisistema, el candidato que viene por fuera. Eso es algo de la idiosincrasia de los seguidores de Andrés Manuel que no logro entender. En cierta medida, AMLO ha capitalizado ese sentimiento de enojo y para los votantes representa la posibilidad de castigar a los que actuaron mal y de que se desempeñaron de manera incorrecta. La guerra entre el PRI y el PAN. Esa fue una de las principales causas. También los expertos coinciden que AMLO fue el beneficiado por la guerra entre el PRI y el PAN. Aunque no está claro por qué comenzó esta lucha, sí se sabe que estos partidos estuvieron cercanos durante el sexenio de Peña Nieto y que en algún punto comenzó una pelea que no ha terminado. Beltrán dice que el entendido entre estos dos partidos se dio cuando parte del PAN rompió un acuerdo por el que Margarita Zavala iba a ser la candidata. Era una candidata extremadamente débil, como se vio posteriormente cuando renunció, pero en este entendido el PRI tenía la posibilidad de ganar las elecciones. Al postularse Ricardo Anaya, que fue visto como un candidato con posibilidades, llegó a estropearles el plan. Pues sí, yo tanto a Margarita como a mí los vi siempre como candidatos débiles, tengo que admitirlo. Seguramente al PRI no le cayó nada bien que llegara Anaya, un hombre tan inteligente y que les complicara las cosas. Pues, más que nada, este video quería hablarles de la razón principal de la cual los seguidores de Andrés Manuel habían votado por él. Yo sigo pensando que el voto de castigo contra los demás partidos, contra lo que ellos llaman la mafia del poder, que ahora ellos son la mafia del poder, pues eso fue la principal razón. Me gustaría leer sus comentarios, a ver ustedes qué piensan al respecto. Y muchas gracias, cuídense mucho y buenas noches.